En esta presentación para el talón de Aquiles vamos a ocuparnos de la filosofía política. Y podríamos especificar su contenido en términos de una reflexión teórica sobre la naturaleza del poder, que tiene que ver con el conjunto de decisiones que permiten organizar la vida en común. Esto de vida en común, a mi juicio, es muy importante. No son decisiones respecto de un asunto particular que atañe a algunos pocos, sino que atañe al conjunto de los individuos o miembros de una sociedad. El lugar de la filosofía política y su objeto es aquello que Aristóteles denominaba praxis. Esto es un tipo de objetividad específica que tiene que ver con lo que somos como seres humanos. La praxis remite a un mundo compartido que producimos conjuntamente, ¿no? Que implica, por ejemplo, la existencia del Estado, la existencia de la ley. Ahora, habría que sumar a estos primeros rasgos de vida en común, una objetividad típicamente humana, que para algunos sería como casi intangible, un tercer elemento, y es el carácter normativo de la filosofía política. La filosofía política, a diferencia del saber científico que se ocupa de asuntos referidos a la política, al poder político, etc., como es el caso de la ciencia política, no es un saber meramente descriptivo sobre estos fenómenos o sobre fenómenos que tengan que ver con estos asuntos. No es tampoco, o no tiene en su seno la pretensión de una explicación, por ejemplo, causal o de relaciones más o menos complejas entre fenómenos políticos. Puede tomar estos elementos como insumos de su reflexión, pero es ante todo una reflexión que nos dispone hacia la pregunta acerca de qué tipo de comunidad queremos ser, bajo qué tipo de orientaciones queremos organizar esa vida en común y qué hacemos con los recursos del poder para, en efecto, poder sacar adelante esos intereses u horizontes más o menos compartidos. Habría que vincularla muy directamente con ciertas otras ramas de la filosofía, tales como la antropología filosófica o la ética, sin las cuales es difícil que pudiéramos formular los contenidos de la filosofía política. Es decir, no podemos pensar en filosofía política sin una cierta noción o un cierto sentido de lo humano. Hay mucho discurso contemporáneo que plantea que algo así como una antropología filosófica es una rama ya caduca y liquidada de la historia de la filosofía. Sin embargo, es poco probable, cuando uno revisa cualquier autor contemporáneo, que no exista un sentido, sea explícito o implícito, de lo que somos como humanidad y de lo que pueden ser nuestras condiciones de posibilidad para la acción concertada o conjunta, que es materia de la filosofía política. Así que hay un diálogo fundamental. También hay un diálogo fundamental con la ética, que tiene que ver con un cierto sentido de lo bueno y lo malo, más allá de los paradigmas éticos que podemos manejar. Nos estamos ocupando también de valoraciones que informan, ¿no?, constituyen la reflexión sobre la vida política. De hecho, cuando uno piensa en el momento seguramente fundacional de la filosofía política, que es la República de Platón, uno lo que encuentra es una visión integradora de los asuntos humanos, donde estas ramas estarían presentes, digamos, intersecándose, dándose la mano de alguna manera, compartiendo elementos que permiten trajinar por toda la argumentación platónica para plantearse la cuestión en torno de cuáles serían los términos ideales de la vida en común. Por supuesto, luego de ello, e inmediatamente con Aristóteles tenemos la figura del saber especializado. Esto es, inmediatamente tenemos ya tratados distintivos para cada una de estas ramas de la filosofía y de la filosofía práctica en especial. Y lo que uno encuentra después en la historia de la filosofía es una cierta tensión entre la posibilidad de discursos filosóficos más integradores o más disociativos de los asuntos prácticos. Esto es, si venimos más acá en el tiempo y nos situamos en la modernidad filosófica y en sus cúspides culminantes, digamos, tenemos los sistemas filosóficos de Kant, de Hegel. En Kant tenemos, por ejemplo, claramente un tono más disociativo. No solamente entre, digamos, estas dimensiones de la razón, sea razón práctica, razón teórica, o la razón reflexionante, ¿no?, del juicio de gusto, el juicio teleológico, sino al interior de la razón práctica también tenemos diferencias muy potentes y muy tajantes, por ejemplo, entre ética y filosofía política.
En una versión como la de Hegel, bajo toda la lógica de una racionalidad dialéctica, más bien la perspectiva pasa a ser como más integradora.